Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. La cálida brisa soplaba suavemente a través de las ventanas del balcón entreabiertas, mientras la luna llena bañaba el espacio de Evita con su luminosidad. Ella estaba sentada, envuelta en una pequeña y acogedora manta, lágrimas congeladas en sus ojos. Había pasado exactamente un mes desde que su joven esposo la abandonó el día de su boda. Ni siquiera había pasado un día antes de que descubriera que su recién esposo ya tenía un amante antes de sus nupcias. Evita contemplaba los puntos iluminados por la luz de la luna. La noche estaba despejada, igual que en aquella fatídica noche de su boda. En sus manos aferraba una fotografía, la misma de su día de bodas. Parecía que Evita se había vuelto inseparable de esta foto. No podía desprenderse de ella, ni siquiera después de su separación. Al observar la imagen de ella y su antiguo amor, no pudo evitar maravillarse de lo felices y hermosos que parecían. ¿Quién habría imaginado que todo terminaría así? Evita sorprendió a su esposo en pleno acto de infidelidad el día de su boda. Él besaba fervorosamente a otra mujer, escondidos en el baño de hombres del restaurante donde se celebraba su banquete de bodas. Y lo peor de todo era que no era una chica desconocida la que besaba. Era la amiga más cercana y querida de Evita, la que había aceptado encantada ser testigo de su boda. La amiga a la que Evita orgullosamente llamaba la más cercana y la mejor. Evita volvió su mirada hacia la luna, incapaz de soportar mirar la imagen de ella y su antiguo amor por más tiempo. Era más de lo que podía soportar. Cuando descubrieron a Antonio, el esposo de Evita, en plena acción inicialmente lo negó, culpándola vehementemente. Gritó enojado, alegando inocencia, llegando incluso a enfrentarla en el baño de hombres. No quedaba duda en las mentes de las jóvenes. Tal vez no era culpable, había creído ingenuamente que lo había seducido. O tal vez, razonó, lo había perdonado por el bien de la boda. La boda tuvo lugar, y ninguno de los invitados pudo haber imaginado que una tercera persona ya se había insinuado en la relación de los recién casados. La feliz vida matrimonial que habían imaginado no se materializó, todo en el transcurso de aproximadamente 5 días. Finalmente, Antonio admitió su pasión por alguien más y solicitó el divorcio. ¿Por qué se casó conmigo?, se repetía Evita a sí misma. ¿Cuál fue el sentido de esta boda? ¿Por qué mintió acerca de ser inocente? Evita no podía encontrar respuestas a estas preguntas. Se levantó de su silla, apoyándose en el borde de la ventana e inhalando el aire fresco de la noche. Su mano instintivamente buscó en su pecho, donde colgaba un colgante. Antonio se lo había regalado antes de la boda. Lo tocó, sonriendo involuntariamente entre lágrimas. Tal vez, pensó, no todo estaba perdido. A través de las lágrimas surgió un destello de esperanza. El colgante tenía una historia intrigante y algo intimidante. Había sido heredado por Antonio de su bisabuela. Con un gran diamante, valía una cantidad sin precedentes de dinero. Antonio logró preservarlo a través de los tiempos tumultuosos de la guerra civil. La línea familiar de Antonio se remontaba a través de su madre, y este colgante, un recordatorio de su antigua opulencia, era lo único que quedaba. Aunque sus parientes podrían haberlo vendido hace mucho tiempo, Antonio y sus padres tenían un profundo respeto por sus raíces. Así que la decisión se tomó para que el colgante fuera entregado a Evita, la novia. La joven pareja había mantenido relaciones amistosas y luego más íntimas durante muchos años. Desde la mañana temprano, no había duda sobre su amor mutuo. Evita giró la joya en sus manos, dejándose inundar por los recuerdos. La imagen de Antonio volvió a su mente, amado y querido. En su corazón se preguntó, ¿cómo pudo hacerme esto? Los eventos seguían siendo inexplicables para ella. No podía comprender por qué la había dejado y por qué había elegido irse con su mejor amiga. Alena, la mejor amiga de Evita desde el jardín de infantes, la había visto crecer juntas. Sus padres también eran amigos cercanos, testigos de la relación que se estaba gestando entre Evita y Antonio. Ella vio cómo se enamoraron, soñando con su boda y sus hijos. Alena se preguntaba por qué Evita puso sus ojos en él cuando había tantos otros hombres alrededor.
Soportar una doble traición era mucho más difícil de lo que parecía a primera vista después de su matrimonio efímero y su rápido divorcio. Evita se perdió a sí misma, junto con todo lo que le era querido, a pesar de ser aún tan joven. Ya no sabía cómo seguir adelante ni cómo aprender a confiar de nuevo. De manera distraída, soltó el colgante de su mano, mirando nuevamente la foto. Sus ojos brillaban con lágrimas. Tal vez estaba contemplando si regresar a su cama, sofocada por los sollozos. Durante todo el mes siguiente a su divorcio, todo lo que pudo hacer fue llorar. Salió del balcón, dirigiéndose a su habitación, cuando de repente hubo un golpe agudo e insistente en la puerta. Miró el reloj, era exactamente las 2 de la mañana. Su corazón latía al ritmo de los golpes. El golpeteo en la puerta le causó un fuerte dolor de cabeza debido a la perturbación inesperada y persistente. María, la madre de la chica, salió somnolienta de la habitación de los padres. «¿Qué está pasando?», preguntó, aún medio dormida, ajustándose el cinturón de su bata. Bostezando, el miedo en sus ojos traicionaba su agitación. ¿Quién podía ser? ¿Quién vendría a esta hora? «¿Antonio?», exclamó Evita, sin permitir que su madre terminara su frase. Saltaba en su lugar como una niña pequeña que acababa de recibir un juguete nuevo y gritó sobre el golpeteo insistente. «Es Antonio, ha venido a hacer las paces, lo sabía que sucedería». María, sorprendida por otro golpe en la puerta, bajó la voz mirando a su hija con asombro. «Evita, cálmate. ¿De qué Antonio estás hablando? Él tiene un nuevo amor ahora. Olvídate, por favor». No pudo terminar su frase. El timbre y los golpes eran tan insistentes que no podían evitar asustarla. La mujer se envolvió en su bata, con las manos temblando de miedo. Agarró la mano de su hija. «No abras, no sabemos quién es». «Es Antonio», exclamó Evita, liberando su mano del agarre de su madre. Se apresuró hacia la puerta, aún aferrando la fotografía y sin siquiera mirar por la mirilla. «¿Quién es?», balbuceó la joven, mirando el rostro del hombre. Sus manos temblaron aún más cuando se dio cuenta de que era alguien completamente distinto. Un hombre se adelantó con confianza hacia el apartamento. Detrás de él le seguían 3 hombres desconocidos y 3 vecinos conocidos del edificio. El primer hombre cuadró sus hombros y metió la mano en su bolsillo, sacando un cuadrado de cartón que empujó directamente hacia el rostro de la joven. «¿Evita reside aquí?», inquirió, abriendo un pequeño librito que confirmaba su identidad. Continuó. «Soy el capitán Bobrov, el oficial de policía. Tengo una orden de registro para su apartamento». Evita estaba sin palabras. Miró a los recién llegados incrédula. La mujer no podía comprender lo que estaba sucediendo. Detrás de ella apareció María. «¿Qué está pasando?», preguntó con preocupación. «¿Con qué fundamento se está realizando una búsqueda aquí?». El hombre se burló, entregándole un documento. Ella lo escaneó rápidamente, luego miró a su hija. «Evita, dice aquí que eres una ladrona», pronunció con una voz apenas por encima de un susurro, como si temiera decirlo en voz alta. Evita se quedó atónita. ¿Una ladrona? Debe haber algún error. Mientras la joven intentaba recobrar la compostura y entender de qué exactamente se la acusaba, los hombres empezaron su búsqueda de manera grosera, revolviendo todo. Destrozaron estantes, uno tras otro, abrieron cajón tras cajón, sacudieron y lanzaron libros, pisotearon las alfombras con botas sucias sin mostrar ningún respeto por el decoro. Abrieron gabinetes sin reservas, vaciando su contenido en el suelo. Incluso registraron la nevera, descartando casualmente su contenido. Sorprendentemente, productos frescos y de buena calidad estaban esparcidos. Evita no sabía qué pensar. De vez en cuando, intentaba captar la mirada de su madre, pero ella siempre evitaba su mirada. Luego, miró inquisitivamente a su vecina. La amable vecina anciana, de unos 60 años, asintió cuando le preguntaron si podría explicar algo. Dio unos pasos hacia un lado. O quizás la anciana empezó en un susurro. «¿Por qué necesitas esta baratija, querida?». Evita abrió los ojos sorprendida. «¿De qué estás hablando? No entiendo nada. Estoy tan nerviosa. ¿Qué está pasando?». La vecina abrió la boca pero no logró decir nada comprensible. «Entendido», declaró el líder entre los hombres que había llegado. «No nos vamos». La anciana sintió un acuerdo y se unió al grupo. Evita reflexionó sobre la bagatela. ¿Cómo podía su madre seguir obedientemente la búsqueda con tanto terror? Observando el caos que estaba causando,
Cuando una parte significativa del apartamento ya había sido revuelta y evidentemente no se había encontrado nada valioso, Evita expresó nerviosamente. La ciudadana Rodionova, uno de los agentes, preguntó severamente mirando fijamente a la joven. «¿Qué necesitas? ¿Qué buscas? No he robado nada», dijo con voz temblorosa. María temblaba, su voz titubeaba. «¿Dónde están las joyas?». El hombre no perdió un momento. «Pensé que serías más inteligente y esconderías los bienes robados, pero tú…». Se detuvo, cambiando a un tono más familiar. «Eres una tonta». María protestó, agitando las manos. No, Antonio me dio este collar. Pregúntale a él o a su madre, pregúntales». «¿Y no te da vergüenza mentir?», uno de los oficiales de policía interrumpió. «Este colgante pertenece a Alena. Según nuestra información actualmente está comprometida con Antonio. ¿Lo robaste?». El capitán Bovrov lanzó una mirada severa a su subordinado, que de inmediato guardó silencio. Bovrov se dirigió a Evita, repitiendo mecánicamente frases bien conocidas. «Ciudadana Rodionova. Evita, eres sospechosa de un robo importante. Tienes el derecho a permanecer en silencio. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra en un tribunal de justicia. Tienes el derecho a un abogado. Si no puedes pagarlo, uno te será proporcionado por el Estado. Prepárate, debes seguirnos». Al final, Evita no tuvo más opción que cumplir. Mientras recogía sus pertenencias personales, miró a su madre y llamó en voz baja. «Mamá, sabes que no soy culpable». María levantó la barbilla, su tono frío y condenatorio. «Ya no eres mi hija». En ese mismo momento, Evita entendió que a partir de ahora estaba realmente sola. Le encarcelaron sin motivo válido. Resulta que Alena, alguna vez la mejor amiga de Evita, había presentado una denuncia en su contra ante la policía. No solo escribió, sino que también se tomó la molestia de proporcionar pruebas irrefutables y hechos del presunto robo, tanto a la policía como más tarde en el tribunal. Alena afirmó con confianza que Evita le había robado descaradamente el precioso colgante, un regalo de su esposo de 5 días. Alena sostenía que el colgante supuestamente pasó a ser de su posesión después de la anulación del matrimonio de Evita y Antonio. Según Alena, Evita había ido al apartamento de su amiga, provocó un alboroto en medio del caos general y se llevó la valiosa joya. Como prueba, la divorciada presentó un video en el que se veía a Evita entrando al apartamento de su mejor amiga. Todo habría estado bien, pero ese día Alena misma había invitado a Evita. Ya fueran amigas o no, en cualquier caso, Evita, que ya había soportado una terrible doble traición, fue cruelmente tendida por quienes más confiaban en el mundo. Cuando se trataba de un abogado, la joven no tenía dinero. Su madre y el resto de su familia habían abandonado a Evita, aparentemente olvidándola para siempre. Decidieron que una criminal ya no podía ser considerada como uno de los suyos y la excluyeron fácilmente de sus vidas. Evita se quedó completamente sola, abandonada, sin devoción hacia nadie y no deseada. El abogado designado por el Estado no cumplió con su deber y Evita fue sentenciada a 6 años en una colonia de régimen general. En el tribunal intentó defenderse, demostrar su inocencia, pero todo fue en vano. Enredada en procedimientos interminables, el juez no mostró intención de escucharla realmente. Luego de alguna manera surgió otra prueba en su contra. Un testigo desconocido apareció, afirmando haber visto a Evita correr a casa con el colgante robado. ¿Cómo podía discernirse que la joya estaba robada cuando el objeto ni siquiera era visible? Seguía siendo un misterio. Evita sufrió una derrota devastadora en prisión. Al concluir su juicio fue trasladada rápidamente a Sisov, a una colonia no muy lejos de su ciudad natal. Ya no le quedaba apoyo ni dinero. Se sentía demasiado débil para continuar con su vida, especialmente cuando se enteró de la decisión final del tribunal. Evita se dio cuenta de que su existencia ahora había perdido todo sentido. Pensamientos persistentes de suicidio comenzaron a acosarla. Sin embargo, logró aferrarse a un destello de deseo de vivir. Evita se fijó un objetivo claro y crucial: descubrir quién era el testigo desconocido. Salir de aquí, averiguarlo y buscar venganza contra todos aquellos que habían pisoteado tan despiadadamente su vida. «¿Qué te pasa?», preguntó una mujer madura y corpulenta que se enfermó en ese momento. «Deberías ir a la enfermería». La mujer se apartó un paso de Evita. Era una de sus compañeras de celda. Afortunadamente, Evita no tuvo problemas en esta sombría comunidad que tanto temía. «Mira, no te desanimes en un lugar como este. No puedes mostrar ninguna debilidad aquí».
Le dijeron las nuevas amistades, después de escuchar la historia de la recién llegada como era la traición establecida. No, estoy bien, respondió Evita a la pregunta sobre su bienestar, tratando de mostrar la sonrisa más amigable que pudo reunir. Creo que tal vez comí algo malo. Quizás las gachas que nos dieron ayer estaban en mal estado. ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes? No sé, parece que estoy bien, le respondió su interlocutora. Se llamaba Camila y ya llevaba casi 3 años en la colonia. En Evita, la mujer logró ver a una hija, a pesar de que tenía casi toda una vida más que ella. Tan pronto como esta frágil jovencita apareció, Camila la acogió bajo su ala protectora y no permitió que nadie le hiciera daño. La recién llegada pelirroja, una mujer alta y robusta, siempre ayudaba a la aparentemente perdida Evita. Por supuesto, Evita no tenía idea sobre la vida en la colonia, a diferencia de Camila que ya había cumplido su condena por robo, el mismo cargo que Evita. Aunque Camila no tenía reparo en admitir su delito. Solía trabajar como programadora y logró hackear la cuenta bancaria de una gran empresa donde trabajaba. Camila transfirió todo el dinero a una cuenta en uno de los orfanatos privados, sabiendo perfectamente que la empresa obtenía sus ganancias a través de medios completamente ilegales. Sin embargo, las agencias de aplicación de la ley no supieron apreciar su noble acto, y Camila fue sentenciada a 10 años completos de prisión. Camila examinó a Evita detenidamente. Sabes, quizás tengas razón. Mi estómago hace tiempo que se acostumbró a este lío, pero el tuyo no. Aunque es fuerte y te ves un poco pálida, incluso un poco amarillo-verde. Tal vez deberías ver a un médico, chiquilla, sugirió Camila. Evita repitió la última palabra que su compañera había pronunciado. ¿Médico? Mientras la miraba partir. Me siento peor y peor, dijo, mientras la llevaban para un examen médico. El médico, al ver los resultados listos, llegó al cuarto de Evita en una expresión de profunda preocupación. Examinó a la paciente y revisó el informe médico una vez más. ¿Eres consciente de lo que te está sucediendo?, preguntó el doctor en tono ansioso. ¿Cómo pudiste pasar por alto algo así? Evita dudó. ¿Pasar por alto? ¿De qué estás hablando? Creo que podrían haberme envenenado. Quiero decir, mi estómago no es muy resistente, respondió Evita con un tono débil. La doctora Rodionova no parecía impresionada. ¿Estás embarazada o algo así? Los ojos de Evita se abrieron de par en par y replicó. ¿Qué te crees? Por supuesto que no. No estoy en una relación con nadie más. Ni siquiera es relevante para mí. La doctora, ahora luciendo aún más desaprobadora, continuó. Por supuesto, soy consciente, solo has tenido un hombre en tu vida, ¿verdad? Pero eso no me interesa. Cuando des a luz, entregarás a los niños a su padre, ya sea que exista o no. Evita estaba a punto de explicar su situación, que estaba divorciada y que su ex esposo es esencialmente el padre de sus futuros hijos, pero fue interrumpida abruptamente cuando casi se desplomó en la cama en shock. «Espera, detente. ¿Quieres decir?» Radionova declaró con calma. «Esperas trillizos». En los ojos de Evita su vida entera pasó ante sus ojos. No podía creer que algo así fuera posible. «¿Estás bromeando? ¿Cómo es posible eso?», exclamó mientras se abrazaba a sí misma y se balanceaba de un lado a otro en una posición medio sentada. «Quiero decir, ¿cómo se pudo pasar por alto esto?». Una idea loca pareció cruzar su mente mientras miraba a la doctora. «¿Estás segura?», preguntó una vez más, como si quisiera confirmar la impactante noticia. La doctora respondió con un toque de desprecio. «Sí, estoy segura. ¿Sabes quién es el padre?». Evita se sintió ofendida. «¿Qué te crees? Por supuesto que lo sé. Solo estuve con un hombre, mi esposo, pero no quiero hablar de esto». Derrotada reflexionó. «¿Trillizos? Quiero decir, ¿es siquiera posible? Pensé que mi vida ya estaba arruinada y ahora esto. Peor no puede ser». Se dejó caer de vuelta en la desesperación. «Entonces, ¿qué sigue? No tengo nada que hacer excepto bromear con las compañeras de celda», murmuró Evita. A lo que la doctora respondió de manera profesional. «Aquí no se realizarán abortos, darás a luz y luego serán llevados a un orfanato, así de simple». Evita se sumió en una profunda depresión, sintiendo que su vida había llegado a su fin, y la idea de tener 3 hijos en este punto se sentía como el golpe final. En una dura noche de noviembre, Evita, debilitada y en agonía, dio a luz a 3 pequeños bebés prematuros y frágiles. Justo después del parto, que tuvo lugar en la enfermería de la colonia, fueron separados de su exhausta madre y llevados a una unidad de maternidad especializada dentro del sistema penitenciario. Para asombro de todos, los 3 sobrevivieron.
Después de luchar y regresar a la colonia donde su madre estaba detenida, Evita misma pasó 2 semanas en el hospital, acostada con fiebre, aparentemente innecesaria y con inflamación del útero. Fue trasladada a otra clínica cuando quedó claro que su condición estaba empeorando. La misma Camila, que levantó una seria protesta, amenazando con presentar una queja a través de su abogado sobre las condiciones para mantener a las reclusas enfermas, vino en su ayuda. Al recobrar la conciencia después de la operación de emergencia, o tal vez al reconsiderar su actitud hacia estos llegados inoportunos, Evita optó por presentar una declaración de abandono. «Entiende, nunca tendrás otra oportunidad de tener tus propios hijos», insistió un médico amable y atento. A diferencia de aquel que trató a Evita con indiferencia y desprecio en la colonia. Considera cuidadosamente, la vida es impredecible, hoy es una racha oscura, mañana es brillante. No tendrás más hijos, pero ¿cómo los criaré yo? Evita lloró. No me queda nada, ni siquiera mi propia madre me apoyó. Y hablas de una racha brillante. La doctora bastante sacudió la cabeza. Pero si estuviera en tu lugar, no me apresuraría en tomar decisiones. Cuando Evita y sus hijos finalmente se fortalecieron lo suficiente como para ser dados de alta del hospital, la misma doctora organizó una reunión para ellos. Al mirar a sus niñas, y 3 hermosos bebés nacieron de ella. O tal vez simplemente no podía soportar separarse de ellos nuevamente. Lloró, viendo lo diminutos y maravillosos que eran y cuán vulnerables. «Recupérate», le dijo Camila cuando se volvieron a encontrar en la colonia. «Ahora eres madre de muchos y te liberarán antes, y hay varios beneficios del Estado, y yo no te abandonaré». Algo se te pegó, algo tonto. Se apartó, tratando de ocultar sus ojos húmedos. «De alguna manera nos arreglaremos». Una agradecida Evita abrazó a su amiga mayor. Espasmos le apretaban la garganta, impidiéndole expresar su agradecimiento. Por supuesto, los niños fueron colocados por separados en una habitación especialmente designada para casos como este. Aquí, todos los bebés nacidos en la colonia eran criados con recursos del Estado, al igual que en los orfanatos. A las madres reclusas se les asignaba cierta cantidad de tiempo cada día para alimentar e interactuar con sus hijos. Evita no tenía leche después del difícil parto y la operación posterior, pero derrochó todo su cariño y cuidado no utilizado en sus pequeños, especialmente en la hermana mayor, a la que nombró Victoria en honor a su compañera de celda y nueva amiga. A la del medio la llamó Elena. Siempre le gustó ese nombre. Alguna vez, como en otra vida, cuando todavía estaba con Antonio, soñaron con ponerle así a su hija compartida. La tercera hija la nombró Daniela, en honor a la madre de Antonio, con quien Evita y su futuro yerno tenían siempre muy buenas relaciones. Daniela era de carácter mucho más afable que la madre de Evita, y siempre demostraba una conmovedora preocupación por su futura nuera. Aunque Evita no tenía prueba de que Daniela estuviera involucrada en la historia de su injusta acusación. Por alguna razón, ella sabía con certeza que la madre de Antonio no estaba implicada en esto. Un sentimiento infundado pero agradable arraigado en el alma de la joven madre. Sabía, estaba segura, que la amable Daniela no podía haberla tratado así. Reflexionando sobre esta horrible historia, Evita cambiaba de opinión cada pocos días. Todo parecía demasiado extraño. El tiempo pasaba, los días se arrastraban lentamente y con dolor. Evita no era ni mucho menos el caso más estricto. Y la colonia de régimen general era mucho menos severa que las más estrictas, como decían las reclusas experimentadas. Pero esta injusta prisión en la colonia le parecía un auténtico trabajo duro. Evita contaba los días e incluso las horas. Soñaba con ser liberada de una vez por todas de su cautiverio y poder inhalar el fresco y cautivador aroma de la libertad. Los niños nacidos entre rejas le daban nueva esperanza, le daban el deseo de vivir, de desarrollarse, de hacer sus vidas mejores y más dignas que la suya. Entendía perfectamente que era poco probable que encontrara un trabajo decente debido a su pasado criminal, pero sabía con firmeza que por el bien de sus hijos necesitaba aferrarse a esta vida con uñas y dientes. Evita pensaba a menudo con lágrimas en los ojos en su propia madre. La pregunta de cómo su madre podía abandonarla tan fácilmente cuando ella misma se convirtió en madre la atormentaba todo el tiempo. Tenía aún más preguntas para María. Evita no podía entender cómo alguien podía actuar así. Con el nacimiento de sus bebés, la vida parecía haber tomado nuevos matices para Evita, a pesar de toda la negatividad y dificultades que se había convertido en su rutina reciente. Ahora, Evita se despertaba sin lágrimas en los ojos.
Habiendo establecido un nuevo objetivo y encontrando un nuevo propósito en su vida, la joven mujer ahora tenía 2 objetivos consecutivos: criar a sus hijos y, por supuesto, buscar venganza contra sus verdugos. Evita, tienes un talento para la belleza, decía Camila admirada, observando a Evita trabajar. Las mujeres trabajaban juntas en el camino de la costura y mientras Camila realizaba sus tareas mecánicamente, sin mucho interés, Evita estaba completamente entregada al proceso. Gracias, respondía la chica, sintiéndose un poco avergonzada. De hecho, disfruto de cómo resulta. Nunca pensé que coser podía ser una actividad tan interesante. Pero así es como lo ves tú, respondió Camila, escaneando rápidamente a las otras trabajadoras en su taller. Ves incluso ventajas en la prisión. Has encontrado algo que realmente disfrutas hacer, la mujer dijo con una sonrisa en su rostro. Evita frunció el ceño, diciendo tienes razón. Sin embargo, nunca pensé que ser modista podría ser tan gratificante. Especialmente después de la condena, la educación universitaria estaba completamente fuera de discusión. Por insistencia de su madre, justo después de terminar el 11º grado, Evita se matriculó en una universidad. El campo elegido nunca le atrajo. No sorprendentemente, ya que su futura profesión no fue elegida por ella, sino por su madre. Evita ingresó en la Facultad de Derecho y estudió allí durante los primeros 2 años. Sin embargo, como resultado, el conocimiento adquirido no la ayudó a evitar la injusta prisión. Y en verdad, nunca se sintió atraída por las perspectivas de convertirse en abogada. Evita se inclinaba más hacia profesiones más libres y creativas. A los 5 años, la niña expresó el deseo de convertirse en diseñadora de moda. Mientras su padre la apoyaba, su madre se burlaba cruelmente de su sueño. Años más tarde, Evita se dio cuenta de que no tenía sentido discutir con María. Ahora Evita estaba completamente libre para elegir su propio camino. Después de todo, su madre la había renegado. Era una lástima, por supuesto. Para ganar libertad en sus elecciones, tuvo que soportar la restricción de la libertad en condiciones tan duras e incluso insoportables. De repente surgió el recuerdo de sus padres. Por primera vez entendió que María siempre había sido algo poco cariñosa, insuficientemente atenta a su propia hija. Era una mujer de autoridad, en cierta medida sin principios. Y Evita finalmente comprendió el impacto de las acciones de su madre, que resultaron ser más de lo esperado. En cuanto a su padre, también era una persona bastante peculiar. «Oye, Camila», dijo Evita, poniéndose de pie frente a su amiga, agitando la mano frente a su rostro. «Te pregunto, ¿has solicitado libertad condicional?» «Ah, cierto», respondió Evita, volviendo lentamente a la realidad. Poco después de dar a luz a sus hijos, Camila le dio una brillante idea. Solicitar la libertad condicional intentará cortar su condena debido al nacimiento de 3 hijos, así como por su acompañamiento ejemplar y trabajo productivo. «¿Sabes? Ni siquiera tuve la oportunidad de decirlo yo misma», confesó Evita. «Recientemente alguien de la administración se acercó a mí y me ofreció esta opción. Si todo continúa yendo bien, es posible que pueda cumplir solo una fracción de mi condena». Evita apartó la chaqueta que estaba cosiendo y miró detenidamente a su amiga. «¿Pero qué viene después?», preguntó. «¿Cómo se supone que debo vivir a partir de entonces?» Los ojos de Evita se abrieron dramáticamente. «¿Qué quieres decir como yo quiera?» Estalló en risas. «Eres tan joven, ¿qué tonterías piensas?», o se encogía de hombros. «¿Dónde se supone que debo ir, Camila? No me queda nadie y no tengo dónde llevarlos. Simplemente no tengo a dónde llevarlos». «Oh, vamos», dijo Camila, sacudiendo condescendientemente la cabeza. «¿Realmente crees que tu madre no te aceptaría de nuevo?» «Aceptaría a su hija sin importar qué, ¿verdad, chicas?» Camila miró interrogativamente a las otras reclusas. «Por supuesto, te aceptaría. ¿A dónde iría? Amaría a mi hija incluso si hubiera matado a alguien». Se oyó la voz de alguien. Evita negó con la cabeza. «No, simplemente no conoces a mi madre. Es muy probable que pueda aceptar a su hija, una convicta. Pero cumplí mi condena y ¿qué sigue? Simplemente no tengo a dónde ir con 3 hijos». «No tengo elección», dijo Evita. «Bueno, tu padre», dijo Camila, levantando los brazos en señal de rendición. «¿Dónde está él?» Evita pensó por un momento. No había visto a su padre desde que sus padres se divorciaron. Inicialmente anhelaba verlo, exigiendo que su madre le permitiera comunicarse con él, pero su madre siempre se negaba diciendo: «Él no te necesita, no tiene nada que ver contigo». Con el tiempo Evita aceptó el hecho de que no podría mantener una relación con su padre. «No, él tampoco tiene nada que ver conmigo», dijo tristemente. Camila pensativa se acarició la barbilla. «¿Y qué hay del padre de tus hijos?»
Me engañó ese bribón. Está bien, cálmate. Camila se rió. Entonces tenemos que idear cómo vengarnos de él. Evita se acercaba lentamente pero con seguridad a su objetivo. Parecía que su punto de partida estaba muy cerca y pronto Evita podría respirar el fresco y anhelado aroma de la libertad. La joven se comportaba bien, mejor que la mayoría de las reclusas en la colonia de mujeres jóvenes. Nunca en su vida había sido tan obediente, tan buena. Fumé y no me metí en peleas aquí. Siempre seguí todos los requisitos de la administración, siendo educada y diligente. Evita en la reunión e incluso superando las cuotas de trabajo. Lleva 1 año y 8 meses en prisión. Las habilidades de costura de su hija estaban creciendo. Las habilidades de Evita se desarrollaban rápidamente. A veces pensamientos extraños e incluso aterradores cruzaban su mente. De vez en cuando, Evita se daba cuenta de que se sentía mucho mejor en prisión que en casa. Aquí encontró verdaderas amigas leales. Aquí vio a sus hijos por primera vez, besó a cada una de sus hijas y respiró los aromas de sus pequeños cuerpos por primera vez. Aquí finalmente pudo dedicarse a su trabajo realmente amado. Aquí pudo reflexionar sobre muchas cosas. Cada vez menos recordaba a Evita con tristeza. Por supuesto, el resentimiento todavía persistía, pero no con la misma fuerza aterradora y consumidora. El tiempo pasó y podía pensar en él sin lágrimas en los ojos. Una de las preguntas que aún la atormentaba, sin embargo, permanecía sin respuesta. ¿Por qué la trató tan cruelmente? ¿Por qué quería que terminara en prisión? No podía comprender sus motivos, su exmarido. ¿Qué le faltaba a Lena? ¿Por qué tenía que actuar tan mal hacia una persona cercana? Evita no podía dejar de lado esta situación, no solo porque no podía, sino porque no quería. La sed de venganza nublaba su mirada. Cuando Evita pensaba en no dejar impunes a sus verdugos, su sangre hervía en sus venas y su corazón latía como si se acercara algún evento alegre. «Entonces, ¿qué pasa contigo?», preguntó inclinando la cabeza. «¿No quieres salir de aquí?». «Oh, mi niña», dijo Camila a su manera habitual, extendiendo los brazos. «Por supuesto que quiero salir de aquí, pero tengo circunstancias ligeramente diferentes». «¿Qué circunstancias exactamente?». Evita miró a su amiga con malicia. «Parece que tienes algunos secretos para mí». Ella rió ligeramente. «Lo discutiremos algún día, más tarde, cuando esté libre y sin ti». Evita preguntó, su tono volviéndose serio. «Pero desearía que pudiéramos salir juntas de aquí». «Todavía no es de noche, querida», dijo Camila en tono bonachón sacando un cigarrillo de algún lugar donde lo había escondido de antemano. «Todavía nos quedan casi 2 años». Desde que Evita fue trasladada a la cocina y comenzó a cumplir su condena, gracias a su buen comportamiento y las recomendaciones de las autoridades de la prisión, ya había pasado casi 1/3 de su condena original, incluido su tiempo en prisión preventiva. A veces Evita se preguntaba cuán afortunada era de reducir significativamente su tiempo en un lugar tan desagradable. Sin embargo, rápidamente volvió a la realidad de su condena. No estaba en absoluto segura de que todavía hubiera un lugar para ella en este mundo, y mucho menos un lugar para sus hijas. Los niños tenían que quedarse en la colonia durante un corto periodo de tiempo, no había otra opción. Era agonizantemente doloroso para Evita dejarlos, pero todos simplemente no tenían a dónde más ir. Cuando finalmente salió del área cerca con alambre de púas, la recibió el mismo frío mordaz que estaba afuera. Dio un profundo suspiro. El aire fresco y helado se sentía tan diferente de lo que estaba detrás de las paredes de la cocina. «Tonta, por supuesto», dijo Evita en voz alta, sonriendo a su propia comparación. Tomando una profunda bocanada y su nariz inmediatamente le hormigueó por el frío. Había anhelado este momento tantas veces, lo había imaginado, había contado los minutos hasta que pudiera ser libre. «Y aquí estoy», pensó Evita. Para su profundo pesar, los primeros minutos de libertad no le trajeron el disfrute que esperaba. Las preocupaciones por sus hijos, ¿cómo estarían sin ella?, estaban constantemente en la mente de la joven madre. ¿Están bien con ellos? Evita miró de nuevo las altas paredes de su no prisión. La prisión donde había pasado los últimos 2 años de su vida. Sus manos temblaron traicioneramente. En su cabeza había un ruido. ¿Qué nos espera a continuación?, se preguntó, finalmente reuniendo valor. Se dirigió por el estrecho camino despejado de nieve. Su primer objetivo era la parada de autobús, desde donde Evita planeaba regresar a su ciudad natal. Dado que no tenía otras opciones, decidió por insistencia de Camila tener una conversación más con su madre. Quizás finalmente pudiera encontrar en sí misma el perdón.
Evita se sintió inmediatamente avergonzada y bajó la cabeza, concentrando su mirada en la ventana. El autobús quedó atrapado en un pequeño embotellamiento de tráfico. Una oportunidad para escudriñar los cristales de los autos cercanos. Cada persona, ya sea un conductor solitario, un marido con una esposa, una madre con una hija o niños en el asiento trasero, formaban parte de familias felices yendo a algún lugar apresuradamente, a comprar todo lo necesario para la próxima reunión de Año Nuevo. Evita estaba tan absorta en su sencillo pasatiempo que el repentino sonido agudo y prolongado la hizo saltar en su asiento. Su corazón latió con más fuerza en su pecho, en sus pensamientos, finalmente. Los recuerdos de aquel día en que ocurrió el desafortunado incidente en el apartamento de su madre empezaron a reproducirse en su mente. Miró la fila de autos con inquietud involuntaria. «¿Qué es esto?», dijo en voz alta, un toque de ansiedad en su voz. «Dios mío, allá vamos de nuevo», respondió la mujer sentada detrás de ella. «Relájate, solo es un claxon de auto. Probablemente estén celebrando una boda». «¿Boda?», repitió Evita, su curiosidad puesta una vez más en marcha. Miró por la ventana. «Señor Dios mío», exclamó al ver los autos pasar. «Boda, de hecho». La última palabra fue pronunciada con un toque de sarcasmo mientras Evita entrecerraba los ojos hacia la escena exterior. «Gente feliz», pensó, tratando de calmar su corazón que latía rápidamente. Empezó a escanear los autos que pasaban y finalmente vio el principal, la procesión de bodas. Autos blancos y caros adornados con diversas decoraciones de boda hacían sonar el claxon vigorosamente mientras otros seguían el ejemplo, avanzando rápidamente. Una ligera sonrisa apareció en el rostro de la ex reclusa, que solo recientemente había estado en una procesión similar. En medio del continuo claxon de autos, camino a su propia boda. Con una mezcla de curiosidad y tristeza, observó los autos que pasaban hasta que vio el vehículo central. La procesión rodeaba el auto de los recién casados, una larga limusina blanca adornada con rosas plateadas, ramas perennes y campanas con anillos tintineantes. La mandíbula de Evita cayó en asombro al reconocerlo. El mismo auto que había usado con Antonio en su día de bodas. Miró de cerca los espejos del vehículo, grabados en su memoria. La combinación de 3 ochos despejó cualquier duda persistente. Esto es toda una coincidencia, pensó Evita, y luego lo vio, un destello, un segundo, un momento. Pero para ella pareció que ese momento duró una eternidad. El tiempo se estiró como chicle. El auto de los recién casados parecía pasar en cámara lenta y en el asiento del conductor evitó lograr vislumbrar a Antonio, luciendo guapo en su lujoso traje. Sin duda era él, siempre le había gustado conducir él mismo. Esta vez no fue la excepción. Y justo a su lado estaba Elena, en un vestido de novia blanco y elaborado con un escote profundo, una estola de piel y una tiara brillante en su cabello. A Evita le pareció que sus miradas se cruzaron brevemente y Antonio la miró con la misma calidez que una vez le mostró hace mucho tiempo. Evita no estaba del todo segura de si su mirada realmente se encontró con la suya, pero deseaba desesperadamente creerlo. Anhelaba sentir que él no la había olvidado. El momento en su encuentro se desarrolló como una escena a cámara lenta, su duración se estiró como un caramelo. El auto de los recién casados parecía pasar por ella durante una eternidad. La tensión era intensa y el corazón de Evita latía rápido. De repente un dolor de cabeza pulsante la apretó y se agarró las sienes. «¿Qué te pasa, querida?». Una voz preocupada vino de detrás de ella. Una mujer que había estado sentada allí hasta ahora se levantó y se acercó a ella. Evita aún sostenía su cabeza, mirando hacia abajo a sus pies. Yo no lo sé», murmuró, su corazón latiendo con fuerza. Su cabeza giraba aún más ahora y trató de levantarla, pero fue en vano. Encima de todo se sentía mareada. «Solo relájate, estás teniendo un ataque de pánico. Respira profundamente», dijo la mujer tranquilamente. Evita intentó enfocarse en la voz calmante, que le pareció extrañamente familiar. Poco a poco soltó su cabeza, pero el dolor palpitante persistió. «Tienes un ataque de pánico», continuó la mujer, ignorando las preguntas no formuladas de Evita. Quizás porque ella misma luchaba con los mismos pensamientos. «Lo entiendo, pobrecita». Puso una mano en el hombro de Evita. Pero Evita se apartó bruscamente y se alejó de ella. «Cuídate, no confíes en nadie», dijo, como si sus palabras estuvieran dirigidas a los mismos pensamientos que la atormentaban. Su ritmo cardíaco aumentó y el mundo comenzó a difuminarse de nuevo.
Acabo de salir de la prisión hoy, agregó Evita, enderezando sus hombros. El mareo empezaba a desvanecerse, pero su resentimiento y sed de venganza regresaron con renovada intensidad. Estuve en prisión por culpa de tu hijo, por tu culpa. Insististe en plantar pruebas en mí. ¿Por qué lo hiciste? Evita no pudo continuar. La rabia la abrumó. Basilia la interrumpió. Lo sé, querida. No te reconocí. No sabía que eras tú. Evita todavía estaba en shock mientras miraba a su ex-suegra. Se maravilló de cuánto habían cambiado en los 2 años y pico que no se habían visto. De repente, ella se quedó en silencio, comprendiendo que había pasado por alto algún detalle importante. «Espera, este autobús solo viene de la colonia. ¿Qué estabas haciendo allí?», preguntó Evita sorprendida. «No confíes en nadie». La mujer repetía sus palabras y se fue. Las puertas se cerraron y el autobús siguió su camino. Evita no tuvo tiempo de seguirla. Miró a su alrededor. Daniela bajó en un distrito diferente. ¿Por qué iba allí? ¿Y por qué había cambiado tanto? Un fuerte sacudón hacia adelante empujó a la chica hacia atrás en su asiento. Su cabeza volvió a girar y una ola de náusea subió por su garganta. ¿Qué demonios está pasando?, se preguntó a sí misma, pero ya no tenía fuerzas para buscar respuestas. Unas paradas más tarde, preocupada, Evita se bajó y se dirigió hacia la casa de su madre. Entró en el edificio, subió las escaleras y una ola de nostalgia le invadió. Parecía como si los últimos 2 años ni siquiera hubieran existido. Evita solo había salido corriendo a la tienda y ahora regresaba al apartamento donde había pasado la mayor parte de su vida. Permaneció frente a la puerta durante unos minutos, moviéndose de un pie a otro, incapaz de presionar el timbre. Finalmente reunió fuerzas y llamó, 1 vez, 2 veces, 3 veces. En el 10º intento pensó desesperada, ¿por qué no abre? ¿Dónde voy a pasar la noche? Y empezó a golpear la puerta con sus puños y pies. Cuando se dio cuenta de que nadie le abriría la puerta, Evita se hundió lentamente junto a la entrada, incapaz de decir cuánto tiempo estuvo allí sentada. Había perdido la noción del tiempo. Pero entonces escuchó el sonido de las puertas del ascensor abriéndose y allí estaba María. De manera profesional se acercó a la puerta, hasta que notó a Evita sentada en el suelo, perdida, vestida con ropas viejas y desgastadas. La piel de la joven se había endurecido, sus ojos se habían vuelto más agudos y los signos de fatiga eran evidentes. En solo 2 años, Evita parecía mucho más mayor. «¿Mamá?», dijo Evita suavemente. «Soy yo». María retrocedió, ajustándose rápidamente su abrigo de piel. «No te conozco», respondió inesperadamente. «Mamá, soy yo, Evita», balbuceó. Se levantó la mano y extendió la mano hacia su madre, pero ella se retiró, su mano ajada apenas rozando la palma de Evita. «No hablaré con mendigos», gritó. «Vete de aquí, busca otro lugar para pasar la noche, de lo contrario llamaría a la policía». Evita quedó atónita. «Pero también estoy registrada aquí», protestó. «Tengo todo el derecho de estar aquí». La puerta finalmente se abrió de nuevo. «Sal de aquí, ya he llamado a la policía», declaró la mujer aferrándose a la puerta. Evita echó un vistazo al interior y quedó asombrada. El lugar había sufrido una renovación completa. Todo era tan hermoso y lujoso. El pasillo adornado con yeso decorativo, espejos que reflejaban varios adornos interiores. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Cómo te pudiste permitir semejante renovación?», preguntó Evita desconcertada. «No es asunto tuyo, lárgate». María desde detrás de la puerta. La puerta se cerró de golpe, apenas esquivando la mano de Evita. Evita no podía creerlo. ¿Su madre realmente no la reconocía? No se rindió y siguió golpeando la puerta, esperando que su madre la dejara entrar. «¿Por qué no abres?», gritó. «¿Dónde más puedo ir? Soy tu hija». «Demostraré que no soy una ladrona», pensó desesperadamente. Golpeó la puerta una última vez con todas sus fuerzas. Cuando finalmente se dio cuenta de que nadie le abriría la puerta, Evita se hundió junto a la entrada y no pudo decir cuánto tiempo estuvo allí. Un tenso silencio llenó el aire. La mente de Evita corría con posibilidades, imaginando cómo reaccionaría su madre, gritándole, acusándola de ser una criminal. Pero esto estaba más allá de lo que había esperado. De repente el sonido de la puerta del ascensor resonó en el pasillo y apareció el oficial de policía local. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, frotándose la barbilla con barba de un día. «Agente, por favor, vivo aquí, estoy registrada»,
explicó Evita, con los brazos cruzados sobre el pecho. No me iré, este es mi hogar. Lo resolveremos pronto, le aseguró y volvió a entrar en el apartamento de María. Pero por mucho que Evita quisiera, no la dejaron entrar. Pasaron 10 minutos agonizantes. Evita inquieta deambulaba por el rellano. Finalmente el oficial de policía salió del apartamento y se acercó a ella, visiblemente avergonzado. Lo siento, pero tendrás que irte por ahora. Resolveremos esto más tarde. Evita apretó los puños, su frustración creciendo como una tetera hirviendo. Está bien, pero ten en cuenta mis palabras. Volveré, dijo su tono decidido. Este es mi hogar y nadie puede quitármelo. Con estas palabras el oficial se fue. Evita se quedó allí por un momento más asimilando la realidad de la situación. Sintió una mezcla de incredulidad, enojo y determinación. Se dio la vuelta y comenzó a bajar las escaleras lentamente, su corazón pesado por el giro inesperado de los acontecimientos. Permíteme volver a casa, no tengo otro lugar donde quedarme, protestó Evita indignada frotándose las manos cansadas y heladas. Bueno, verás, comenzó, apartando la mirada hacia algún lugar en la distancia, como si estuviera avergonzada de lo que iba a decir. Te han dado de baja de este apartamento. Lo siento, pero legalmente no tienes derecho a estar aquí. Tendrás que irte, explicó luciendo apologeta. Pero, es mi propia madre, es mi apartamento, protestó Evita con indignación. Sí, a mí también me sorprendió, frunció el ceño. Pero legalmente será mejor que te vayas. ¿Pero a dónde debo ir? No tengo ningún lugar, susurró Evita, tratando de contener el nudo que se formaba en su garganta. El policía llamó al ascensor. Cuando llegó, le hizo un gesto para que entrara. Vamos, te ayudaré, dijo con calidez. Evita pudo pasar la noche en un lugar cálido. El amable oficial no pudo soportar dejarla en la calle y amablemente le ofreció un lugar en su casa. Él y su esposa tenían 3 pequeños, así que cuando llevó a la ex reclusa a casa, su esposa recibió con gusto a la desconocida, alimentándole y proporcionándole ropa cálida y necesaria. Incluso le asignaron una cama de campaña. A la mañana siguiente, después de que Evita se duchó, se cambió de ropa, comió y se arregló un poco, se enfrentó a un nuevo viaje, aún más desafiante. Evita salió del apartamento y se dirigió a la parada de autobús. Ahora que el shock inicial se había disipado, se dio cuenta de que podía haber alquilado un hotel o un albergue barato. Tenía dinero que había ganado en la cocina y reevaluó la delicada ayuda del amable oficial. Llegó a la parada de autobús, pagó su tarifa y se acercó a alguien a quien no había visto en muchos años, su padre. Cuando finalmente se bajó del tercer autobús, los copos de nieve cayeron inmediatamente en sus pestañas. Miró a su alrededor. Hermoso, susurró en voz alta. Evita no había visto a su padre en muchos, muchos años, pero recordaba exactamente dónde vivía después del divorcio de sus padres. Su madre se las arregló para quedarse con el apartamento por completo, no dejando nada para su padre. Tuvo que mudarse a la casa de sus padres en el pueblo, que era espaciosa y acogedora, al menos por lo que Evita recordaba en su infancia. Solía disfrutar pasar sus vacaciones allí, pero después de la muerte de sus abuelos, el lugar quedó abandonado. Sin embargo, desde que María dejó a su exmarido sin hogar en la ciudad, tuvo que mudarse al pueblo. Evita observó la ruta familiar y comenzó a caminar por el sinuoso sendero cubierto de nieve, ocasionalmente casi resbalando en las curvas heladas. Montones de nieve amenazando con hacerla tropezar. El frío mordía sus mejillas y sus manos comenzaban a entumecerse lentamente. Pero nunca consideró detenerse. Después de todo, su padre era su última esperanza. Ni siquiera estaba segura de si la reconocería. No sabía si todavía vivía allí y se había formado una nueva familia hace mucho, o tal vez había logrado encontrar un lugar para su hija. Entretenía estos pensamientos contradictorios mientras se acercaba al lote que buscaba. Finalmente, el tejado de la casa familiar apareció en la distancia. Se acercó. Un viento gélido aullaba con renovado vigor. Parecía que se acercaba una verdadera tormenta de nieve. Evita, congelada hasta los huesos, se detuvo frente al terreno de su padre, examinándolo detenidamente. La casa lucía mucho mejor de lo que la recordaba. Evita no estaba segura y revisó la cerca, tratando de descifrar cómo entrar. Las antiguas cercas del pueblo que recordaba eran bajas, apenas se mantenían en pie, algunas partes apenas se sostenían. Ahora, sin embargo, ante ella se erguía una alta y sólida cerca hecha de tablones de madera sobre soportes de ladrillo, haciendo imposible entrar en la propiedad. Examinó las puertas y afortunadamente descubrió un timbre. Dudó por un momento, luego presionó el botón. Dio unos pasos hacia atrás y lo inspeccionó de nuevo.
¿Abrirá él?, se preguntó Evita. ¿Finalmente se acordaría de mí? Un crujido de nieve bajo sus pies señaló la aproximación de alguien. Alguien definitivamente se acercaba a las puertas. El corazón de Evita latió con anticipación. La puerta se abrió. Apareció un anciano alto, ligeramente encorvado. Tenía la cabeza calva y arrugas profundas bajo los ojos indicaban su considerable edad. Evita miró a su padre con una punzada de tristeza. No se parecía nada como lo recordaba. «Papá, soy yo, Evita. ¿Me dejarás entrar?», preguntó su voz llena de esperanza. Dio un paso adelante pero vaciló sobre acercarse más a su padre. La reciente artimaña de su madre le había dejado una marca dolorosa. En un área perfectamente limpia, en medio de extensos manzanos, yacía una manta blanca de nieve inmaculada. Siguió a su padre dentro de la casa con las manos temblando ligeramente de anticipación por lo que podría esperar de él después de todos estos años. Tantas traiciones. ¿Podía confiar en alguien más? Entraron en la casa y de inmediato, el rostro se volvió en una cálida acogida y en la niebla de una chimenea crepitante. La acogedora sala de estar parecía invitar al descanso. Inmediatamente sintió la urgencia de recostarse en el sofá, olvidándose de todo lo demás en el mundo y entregándose al sueño bajo los troncos crepitantes. Sacudió la nieve de sus zapatos. Su padre con cuidado le ofreció unas zapatillas suaves y grandes, le quitó el abrigo, la sostuvo de los hombros y finalmente la examinó de arriba a abajo. «Evita, mi querida, ¿realmente eres tú?», preguntó una vez más, y las lágrimas de felicidad llenaron los rincones de sus ojos. «Papá, no me echarás, ¿verdad?», preguntó, su voz tintineando con incertidumbre, evitando su mirada nerviosamente. «¿Qué estás diciendo?», dijo genuinamente sorprendido, observando a su hija. «¿Cómo podría echar a mi propia hija? Entra rápido. Me alegra tanto verte. Debo admitir que temí lo peor». Le invitó a seguirlo, dirigiéndola hacia la cocina. Allí la hizo sentarse en una gran mesa de madera y comenzó a moverse, rebuscando en los armarios de la cocina. Colocó una tetera en la estufa de gas. «Estoy encantado de verte. Eso es lo único que he estado diciendo», reiteró. «Había perdido la esperanza de volver a verte alguna vez». Evita se acomodó en el sofá de la cocina, metiendo sus pies congelados debajo de ella. Tomó una taza de algo caliente de las manos de su padre, pero le resultó difícil comenzar la conversación. «Papá, ni siquiera quisiste verme tú mismo», dijo en voz baja sintiendo apretarse su garganta. «Lo que hiciste, abandonarnos, encontrar a otra mujer, negarte a seguirme apoyando». Se apartó de la mirada asombrada de su padre, los ojos llenos de decepción. «Nunca habría venido si tuviera algún otro lugar al que ir», agregó, su voz teñida de tristeza. «Evita, ¿de qué tonterías estás hablando?», se preguntó sinceramente su padre ante las palabras de su hija. «Sí, es cierto, inicié el divorcio pero fue con tu madre, no contigo, y no había ninguna otra mujer en ese entonces, te lo aseguro». Encogió los hombros desconcertado. «Cada día, todos estos largos años de nuestra separación pensé en ti. Nunca dejé de intentar encontrarte, pero tu madre…». Se detuvo mordiéndose el labio. «Tu madre es una mujer peculiar. Oh, no tienes idea de lo amargamente que hablaba de mí. Decía que nunca quería volver a verme». La mirada de Evita se agudizó mientras escuchaba. «Espera, no entiendo, entonces ¿nunca le dijiste que no querías verme? ¿Por qué dejaste de pagar la pensión alimenticia?», insistió sorprendida. «Siempre pagué», respondió él levantando las cejas asombrado. «Te escribí cartas, te di regalos para cada festividad, mira esto». Las últimas palabras llegaron a Evita desde la puerta entre la cocina y la habitación. Su padre se apresuró a algún lugar más profundo de la casa, rebuscando en la distancia. Luego regresó con un puñado de papeles. «Mira», dijo, extendiendo los papeles hacia ella. Los examinó detenidamente. En efecto, eran estados de cuenta bancarios, evidencia de que Rodionov Mateo transfería consistentemente una suma sustancial a la cuenta de Rodionova María cada mes. «Ella despreciaba tus cartas llenas de lágrimas», leyó en voz alta, con una mezcla de enojo y tristeza en su voz. «Decía que nunca quería volverte a ver y que la disgustabas. Decía, nunca te presentes en nuestras vidas de nuevo. Evita, ella se siente repulsada por ti. Solo transferiré el dinero para su manutención. Adiós». Al leer estas líneas, desvió la mirada hacia su padre. «¿Qué es esto?», preguntó desconcertada. «Lo escribió tu madre», respondió él. «Durante mucho tiempo intenté comunicarme contigo, pero me costaba creer que una niña de tanta luz pudiera decir esas palabras».
Pero tu madre fue inflexible, me prohibió contactarte, y el día que decidí esperarte después de la escuela se enteró y envió a algunos conocidos suyos casi como matones tras de mí. Me golpearon tan fuerte que no pude alcanzarte. Todo lo que pude hacer fue esperar a que crecieras y tomaras tus propias decisiones. Sonrió ampliamente y en su expresión había un sentido de alivio. Al fin he estado esperando. ¿Pero cómo has estado todo este tiempo? Cuéntame. Espera. Evita sacudió la cabeza. Entonces, ¿todo este tiempo mamá no nos permitió vernos y mintió sobre la pensión alimenticia? ¿Me mintió a mí sobre que tú no querías verme? ¿Y a ti que yo no quería esto? ¿Pero por qué hizo esto?, preguntó la chica desconcertada. Tu madre querida realmente ha cambiado mucho. No sé exactamente qué le pasó, pero ahora es una persona con la que no querrías enfrentarte. Hice todo lo que pude y me aparté. Lamento que hayas tenido que creer todo este tiempo que tu propio padre te abandonó. No quería que fuera así. ¿Por qué estás tan tranquilo ante todo esto?, protestó. ¿No te sorprende en absoluto semejante comportamiento? Es horrible. ¿Y qué hizo con la pensión alimenticia? Vivimos bastante mal después de tu divorcio. Cada vez que pedía algo en mi infancia, ella gritaba que tú no pagabas la pensión y no había dinero. ¿Entiendes que casi te odiaba? Empujó bruscamente su silla hacia atrás. Antes no habría creído que su madre fuera capaz de algo así. Pero ahora… Bueno, ¿por qué estás callado?, le gritó a su padre, incapaz de soportar su compostura por más tiempo. Tu madre es así. No está en lo correcto sobre ella. Perdóname de nuevo por todo. Su padre tomó sus manos, la miró a los ojos. Has crecido, cuéntame cómo ha sido tu vida. Evita, exhausta, se dejó caer de nuevo sobre la mesa. Oh, papá, no sé por dónde empezar. Esa misma tarde, Evita le relató todo lo que le había sucedido a lo largo de los años. Le habló sobre su infancia, cómo se enamoró de Antonio y cómo la traicionó. Habló sobre Alena y Mateo y se sorprendió mucho por las acciones de la niña. Después de todo, la recordaba como una niña. Evita le contó todo sobre estar recluida en la colonia de mujeres, sobre la vida en prisión, sobre la revelación inesperada de su embarazo y cómo apenas sobrevivió al parto de trillizos. Mateo escuchó a su hija y no podía creer cuánto había soportado a una edad tan temprana. Le contó sobre cómo su madre supuestamente no la reconoció, cómo la desalojaron del apartamento. Al final del relato, las cejas ya canosas de su padre parecían aún más pálidas. Dijo en voz baja: «Mi pobre niña, lamento tanto no haberte podido proteger». Evita se apartó de su padre ocultando sus lágrimas. «No es tu culpa, todo es por culpa de Antonio, de su madre Alena. Me tendieron una trampa». Mateo Davidovich frunció el ceño. «Conociste a la madre de Antonio en el autobús, ¿verdad? Por lo que me contaste, parecía molesta y no quería verte. O simplemente lo pasó por alto. Si realmente no quisiera, no habría testificado en mi contra. Estoy casi segura de que fue la testigo anónima. El investigador me dijo que no revelan la identidad del testigo por el bien de la investigación. Pero ¿quién más podría haberlo hecho? No lo sé, querido, pero creo que esta mujer es de confianza». Mateo se levantó de la silla donde había estado sentado antes. «Muy bien, déjame prepararte una habitación. Ve a dormir, mañana iremos a buscar a mis nietas. No es correcto que vivan en un refugio teniendo parientes vivos». Evita lo miró con gratitud. «Gracias». Se levantó y siguió a su padre escaleras arriba. Allí Mateo Davidovich preparó su antigua habitación donde solía dormir en su infancia y se quedó dormida casi al instante en cuanto su cabeza tocó la almohada. La noche pasó tranquilamente. Su último pensamiento fue: «Dios mío, no puedo creer que finalmente recuperaré a mis niñas mañana». Evita bajó del auto. La brillante y soleada luz le dio de lleno en los ojos y el frío agudo caló hasta sus huesos. Estaba de vuelta en el lugar donde había pasado 2 largos años de su vida. Aquí estaba, frente a las altas puertas de la colonia de mujeres. Pero esta vez la razón de estar aquí era mucho más feliz y una leve sonrisa parecía congelada en su rostro por el frío. «¿A quién tenemos aquí?», una voz femenina llamó desde atrás. Se dio la vuelta y fue recibida por el rostro familiar de la niñera de la prisión. Como cariñosamente llamaban a esta mujer todas las internas que tenían hijos aquí. Evita abrió los brazos para un abrazo. «¿Encontraste un buen lugar para las niñas?». «Sí», con orgullo respondió Evita. «Me he reconciliado con mi padre. Tiene su propia casa grande y viviremos con él. Todo estará bien. Haré todo lo posible por las niñas. He entendido». «Lo estás haciendo genial, Evita. Buena suerte, querida». La niñera le dio una palmadita cálida en la espalda. «¿Y qué pasa con el trabajo?».
Bueno, aún no, pero encontraré algo pronto. Haré todo lo posible por las niñas. He entendido. Se instalaron con su padre y abuelo, y Mateo les asignó todo el segundo piso. También compró cunas para sus nietas, les proporcionó ropa necesaria y se aseguró de que tuvieran suficiente comida y todo lo que necesitaran. Mateo tenía su propia pequeña tienda de comestibles en el pueblo local, así que tenía suficiente tiempo libre. Pasaba todos sus fines de semana y tiempo libre con sus nietas, aliviando así a su madre de algunas de las responsabilidades rutinarias. Evita poco a poco estaba tratando de construir su vida desde cero. Estaba criando a las niñas, asumiendo todas las tareas del hogar y a menudo ayudaba a su padre en su negocio, ocasionalmente sustituyendo a las vendedoras en la tienda de Mateo. La vida continuaba, pero los recuerdos de su tiempo en prisión seguían persiguiéndola. Parecía que era la única entre las reclusas que realmente disfrutaba de este trabajo monótono. Evita se apasionó por una nueva idea. Decidió que necesitaba recibir educación especializada y convertirse en una modista profesional, tal vez incluso una diseñadora. Ya tenía algo de experiencia y la voluntad. Incluso las prendas rudimentarias que cosía mientras estaba en la colonia eran de excelente calidad. El día que Evita decidió convertir su sueño en realidad, se inscribió para una entrevista en la sastrería más cercana. Sin embargo, se enfrentó a otra cruel decepción. Debido a sus antecedentes penales, no querían contratarla, ni siquiera para un trabajo no calificado. Evita intentó no desanimarse, pero una y otra vez se encontró con otro rechazo. Nadie quería relacionarse con una ex delincuente. Evita hizo todo lo posible. No quería abandonar su querido oficio a medio camino. Desafortunadamente, todos sus intentos fueron en vano. Una noche, después de recibir otro rechazo, una triste Evita regresó a casa. ¿Cómo van las cosas?, su padre preguntó, deteniendo momentáneamente sus juegos con las niñas. ¿Te contrataron? No, respondió ella, mordiéndose el labio. Ya sea que sintiera vergüenza de haber estado en prisión o que simplemente estuviera cansada de todo eso, el amargo resentimiento le invadió una vez más. Nadie me quiere, nadie me necesita, exclamó. Cariño, no te preocupes, si no te tomaron en un lugar seguramente lo harán en otro. Su padre la tranquilizó, levantándose y entregándole a su hija la pequeña Lena. Esto no vale tus lágrimas, querida mía. Me aseguraré de tener suficiente dinero para todos. Sonrió ampliamente alentando así a su hija. ¿Y alguna vez pensaste en trabajar por tu cuenta? Te compraré una máquina de coser, tela, hilo, todo lo que necesitas. Puedes coser en casa y luego mostraremos las prendas terminadas en mi tienda. Pero tienes una tienda de comestibles, exclamó Evita sorprendida. Sí, una máquina de coser industrial cuesta mucho. Olvídalo, simplemente arreglaré para que trabajes donde te acepten, respondió él. Evita replicó con un toque de anhelo en su voz. Me encantaría, papá, pero ya sabes, estoy realmente angustiada por otra cosa. Verdaderamente no robé ese colgante porque nadie me cree. Yo sí te creo, querida mía, la tranquilizó su padre, y luego guardó silencio por un tiempo. Luego, ligeramente indeciso, preguntó, ¿y no quieres informarle a Antonio sobre el hecho de que tiene hijos? Los ojos de Evita se abrieron sorprendidos. ¿Antonio? No, respondió con firmeza. Él no es digno de sus propios hijos. Pero cariño, sigue siendo su padre biológico, sugirió su padre con gentileza. Quizás al menos debería saber sobre ellos, preguntarle por qué hizo lo que hizo. O quizás su padre ya había terminado de alimentar a los pequeños cuando Evita salió de sus pensamientos. Silenciosamente entró en la sala de estar y frente a la chimenea comenzó a tejer sus primeros calcetines de lana para vender. Cuando amaneció, Evita salió al patio y se detuvo, observando el área. El sol acababa de elevarse sobre el horizonte y los raros copos de nieve parecían suspendidos en el aire. La superficie de la casa de ladrillo estaba cubierta por una fina capa de escarcha, y los senderos estaban nuevamente sepultados bajo un grueso manto de nieve. Inmersa en este suave calentamiento, Evita comenzó a despejar los senderos. Su padre había estado sufriendo de dolores de espalda últimamente y ya no podía manejarlo. Al realizar este trabajo pesado, al dejar la pala y observar nuevamente el terreno, se dio cuenta de repente de que por primera vez en su vida vivía realmente en un típico pueblo pequeño del distrito. Los jabalíes ocasionalmente aparecían y muchos vecinos tenían vacas. Ella limpiaba la nieve, calentaba la chimenea y llevaba una vida simple pero tan feliz y satisfactoria. Cálidos sentimientos de gratitud llenaron todo su ser.
¿Quién sabe si, sin ese confinamiento en la colonia, alguna vez habría podido disfrutar de la vida de esta manera? ¿Habría ido a la casa de su padre sin ser expulsada de su hogar por su propia madre? ¿Habría dado a luz a 3 maravillosos hijos? No sabía qué pensar. Evita se había acostumbrado tanto a odiar a todos y a todo que olvidó por completo lo importante que es notar la felicidad simple a su alrededor. Apreciar cada día, la comida sencilla y deliciosa, el agua limpia. Valorar a los seres queridos, apreciar su libertad. Al final incluso de su condena, logró obtener beneficios evidentes para sí misma. Interrumpiendo sus pensamientos con un crujido, la puerta principal se abrió y un somnoliento Mateo Davidovich apareció en el umbral. «Evita», llamó, «¿por qué estás despierta tan temprano?» Hoy, Evita sonrió ampliamente y respondió al llamado de su padre. «Quiero trabajar más hoy, coser mientras las niñas aún están dormidas. Por cierto, ¿alguien compró mis calcetines y suéter?», preguntó con esperanza y siguió a su padre dentro de la casa, aún con orgullo en su voz. «En efecto lo hicieron», respondió el hombre, sujetando su dolorida espalda. Hizo gestos invitadores, se movió hacia la cocina, donde una tetera hirviente ya estaba silbando. «Tus calcetines y suéter se agotaron el primer día. Los residentes están exigiendo más. Una señora del centro del distrito incluso encargó un vestido a medida tuyo. ¿Puedes creerlo?» «Ahorraré para una buena máquina de coser, eso es seguro», añadió Evita. «Pero debes saber, puedo asignar la cantidad necesaria para ti. No tienes que...» Su padre fue interrumpido bruscamente por Evita. «Quiero ganármelo yo misma, ya sabes», dijo con firmeza. Está bien, está bien». Su padre se rió con buen humor, colocando una taza humeante de té aromático frente a ella. Estiró su espalda y se sentó frente a Evita, mirándola a los ojos. «Entonces, ¿qué has decidido sobre Antonio?», preguntó. Evita dio un gran sorbo y alzó las cejas inquisitivamente. «¿Qué piensas? ¿Debería decirle eventualmente sobre los niños?» «Para ser honesto, querida mía, quizás sea hora de que lo conozcas», sugirió directamente su padre. «Podrías descubrir por qué te trataron así. Entonces, ¿cuándo vas a verlo? Pronto, ¿verdad?» «Primero quiero visitar a alguien más», dijo Evita en un tono misterioso. «Daniela Mikhailovna. Quiero averiguar qué estaba haciendo en la colonia y quién fue la persona que me incriminó». Evita miró los edificios que pasaban, agarrando con fuerza el pasamanos del autobús. No podía creer que pronto conocería el motivo de su condena, desentrañaría los motivos. No estaba del todo segura de que la reunión con Daniela Mikhailovna sucediera. No podía imaginar qué pasaría si ella no estaba en casa. Evita se acercó a la entrada, introdujo el código de acceso de memoria y la puerta se abrió. Subió las escaleras al piso que necesitaba. Con precaución pulsó el timbre. Para su sorpresa, la puerta se abrió instantáneamente, revelando una mujer cansada y desgastada. «Evita, ¿qué haces aquí?», preguntó sin ocultar su sorpresa. «¿Qué te trajo aquí? ¿Descubrir la verdad?», declaró Evita. «¿Por qué necesitabas mi condena? ¿Qué hice para disgustarte?». Daniela estaba molesta. Exclamó. Luego escaneó rápidamente la escalera, agarró la mano de Evita y la arrastró consigo golpeando la puerta. La mujer del apartamento estaba molesta. «¿Por qué gritas tan fuerte en todo el pasillo?». «¿Qué es esto? ¿Tienes miedo de que alguien descubra que preparaste a tu futura nuera?», continuó insistiendo la chica. «Oh, Evita, realmente no has entendido nada», expresó su decepción Daniela Mikhailovna. Sacudió la cabeza, indicando que debían ir a la cocina. Cuando las mujeres caminaron más adentro del apartamento y se sentaron en la mesa, la madre de Antonio vaciló mucho antes de iniciar esta conversación. Se retorcía las manos y la mirada de la anciana deambulaba constantemente. No podía reunir la fuerza para mirarla a los ojos. Finalmente, tomando una respiración profunda, logró soltar las primeras palabras. «Evita, créeme, no es como puede parecer a primera vista». «Así es mucho más complicado», admitió la mujer culpablemente, apartando la mirada y fijando su mirada errante en la ventana. «Entiendo que quieras saber por qué nuestra familia te trató así, pero no podré darte una respuesta», dijo con los ojos abiertos de par en par, señal de su frustración. Una vena azulada apenas perceptible pulsaba en su frente. «¿Acaso entiendes siquiera por lo que he pasado? Estuve en prisión sin motivo alguno. Y a ti te resulta difícil simplemente decir la razón.
Pensé que siempre tuvimos una buena relación, pero no, no. Daniela elevó la voz. Siempre te traté bien y todavía lo hago. Simplemente no había otra manera, suplicó. Incapaz de contenerse, Evita se puso de pie. Deje de hablar de acertijos. ¿Por qué testificaste en mi contra? ¿Por qué me inculpaste? Exigió. Entiendo lo que dices, respondió la mujer, pero no hice esas declaraciones. Definitivamente no fui yo. Se acercó a su suegra. Sus ojos chispearon de enojo. Dime, ¿quién es este testigo anónimo? No puedo decírtelo, lo siento. Se volvió a apartar como si temiera encontrarse con la mirada enfurecida de Evita. Solo sé que no fui yo. Intenté ayudarte, pero las circunstancias fueron más fuertes. ¿Y entonces quién? ¿Antonio? Sí, fue él. No, querida, por supuesto que no. Sé que no me creerás, pero Antonio nunca deseó hacerte daño. Siempre te amó. Evita rió nerviosamente. ¿Qué estás diciendo? No te envían a prisión cuando te aman. Pero créeme, Antonio tampoco estuvo involucrado. Finalmente miró detenidamente a los ojos de Evita. Recuerda lo que te digo, piensa en a quién confiar más. Eso es todo lo que puedo decir. Evita cerró los ojos tratando de no perder la compostura nuevamente. Es bueno que hayas terminado en una colonia de mujeres, solo respóndeme esto, dijo Daniela después de una larga pausa. Golpeteaba nerviosamente con los dedos sobre la mesa, frunciendo el ceño. Está bien, responderé, dijo la mujer en voz baja. Me condenaron como a ti. La única diferencia es que a diferencia de ti me permitieron quedarme en casa bajo arresto domiciliario, pero tengo limitaciones en mis movimientos. Además, me asignaron servicio comunitario no lejos de la colonia. Hay una planta departamental cerca, y ahí es donde me ven obligada a trabajar. El destino no solo te trató mal a ti, pero ¿por qué te sorprendes tanto? Parpadeó asombrada. ¿Qué has hecho, querida mía? ¿Qué es lo que hiciste? Sacudió la cabeza. Ambas pasamos por una terrible historia. Considérate afortunada. La libraste fácil. Por eso no quiero responderte. No quiero que te involucres de nuevo en todo esto. En una situación así, la ignorancia es lo mejor. Sí, tuviste que cumplir condena, pero ahora eres libre. Olvídalo, solo sigue adelante. Fácil para ti decirlo, exclamó Selma. Mi vida está arruinada, no puedo conseguir trabajo debido a mi condena. Mi madre me echó de casa. Y los niños, los niños. ¿De qué niños estás hablando? Preguntó Daniela sorprendida. Y espera, ¿tu madre te echó? ¿Dónde vives ahora? Evita miró detenidamente a su ex-suegra y de repente sintió deseos de vengarse. Agitó dramáticamente la mano. No te diré nada, lo entiendes como quieras. Tú no respondiste a mis preguntas y yo no respondería a las tuyas. Evita, ¿realmente te convertiste en abuela menos de medio año después de salir en prisión? ¿Diste a luz en la cárcel? Dios mío, ¿qué he llegado a hacer? Evita rió nerviosamente. Sí, así es, di a luz a trillizos, respondió Evita con calma. Se sintió ligeramente avergonzada por su comportamiento anterior y volvió a sentarse en la mesa de la cocina. Sí, mi madre me echó y me sacó del departamento. Me reconcilié con mi padre y ahora mis hijas y yo vivimos con él. ¿Por qué te sorprendiste cuando mencioné a mi mamá, Daniela? Dudo, no olvídalo, aclaró su garganta. Nietas, entonces son trillizas. ¿Cuánto debes de haber pasado? ¿Cuándo puedo conocerlas? ¿Cuándo podrás responder a mis preguntas? Evita respondió con calma, levantándose de su asiento. Salió del apartamento sin esperar la respuesta de su ex-suegra, abandonando rápidamente la casa. Sin querer estar allí ni unos segundos más, no sabía qué pensar. Una vez más, tenía aún más preguntas. ¿De qué hablaba Daniela? ¿Por qué fue condenada? ¿Qué estaba ocultando? ¿Es posible que Antonio sea realmente inocente? Sin querer detenerse en todo lo que había sucedido, Evita subió a un autobús y se dirigió hacia la estación de autobuses. No se acercó más a descubrir la verdad, pero aún así no lo sé. Pensativamente, Mateo Davidovich intervino. Me parece que no está mintiendo porque no diría toda la verdad entonces, si no tiene nada que ocultar, respondió Evita. Esa misma noche, después de que sus hijas estuvieran acostadas, Mateo Davidovich y Evita se sentaron juntos en la sala junto a la chimenea. Evita tejía un cálido suéter para una de sus hijas mientras su padre se armaba con las herramientas necesarias para reparar un reloj averiado. Contestó a su hija, a veces las circunstancias son más fuertes. ¿Necesito decir más? Pero lo que está pasando allá no entiendo. Si Antonio no es culpable, ¿es realmente Elena quien está intimidando a todos? Absurdo. Pero ¿por qué absurdo de inmediato?
¿Sabes cuán astutas pueden ser las personas? Solo piensa en tu propia madre. ¿Crees que era menos formidable? Se rió. No intimidó a la abuela. Bueno, ahí tienes razón. Daniela nunca le tuvo miedo a Elena, reflexionó Evita. Querida, en realidad no pienso nada, solo estoy suponiendo. En cualquier caso, no lo sabremos. Sí, creo que deberías hablar con esta mujer. La venganza nunca ha llevado a nada bueno, aconsejó su padre. Selma intervino. Han arruinado toda mi vida. ¿Cómo puedo simplemente olvidarlo y seguir adelante? Quiero entender quién hizo esto. Está bien, es asunto tuyo, respondió Mateo Davidovich en voz baja, cambiando de tema. ¿Entonces fuiste a ver a Antonio? ¿Ya sabe que es padre? No, no tuve oportunidad. Evita dejó su labor de punto y levantó la mirada. La conversación con Daniela Mikhailovna me agotó. Ir a verlo y ver la cara arrogante de Elena simplemente no lo podría soportar. Además, pienso que su madre le contará todo ella misma. Y si ya no se hablan, ¿entonces qué? Papá, deberías decírselo tú mismo. Y sobre Elena, bueno, ¿qué se puede hacer? No te preocupes por ella ni un segundo, no lo merece, aseguró Selma. ¿Y ya no se hablan? Me sorprende, dijo Evita. Solía defenderlo con tanta vehemencia, siempre sosteniendo que era inocente. ¿Realmente crees que Daniela Mikhailovna le tiene miedo a Elena? Es absurdo, ¿no crees? Tal vez es Antonio quien tiene a su madre atemorizada, por eso siempre habla tan bien de él. ¿Qué pasa si Antonio es el testigo anónimo? Cualquier cosa es posible, Evita. Ve a hablar con él y averígualo. Déjalo ir ya, sugirió su padre. Exacto, añadió Daniela. Vive tu vida. Evita reflexionó. ¿Y si es Elena? ¿Y si ella es la responsable de todo esto? Es absurdo pensarlo. ¿Sabes lo astutas que pueden ser las personas? Solo piensa en tu propia madre. ¿Crees que era menos formidable? Se rió. No intimidó a la abuela. Bueno, ahí tienes razón. Daniela Mikhailovna nunca le tuvo miedo a Elena, reflexionó Evita. Antonio abrió la puerta al mismo, saludó a Evita con una mirada sorprendida. Por fin había visto a Antonio después de un largo tiempo. Ella inmediatamente percibió que algo no iba bien. Su mirada abatida, los hombros encorvados, parecía como si él hubiera cumplido tiempo en prisión, no ella. Levantó la barbilla con orgullo. ¿De qué se trata esto?, preguntó en lugar de un saludo. Si te has desenamorado de mí, ¿por qué no simplemente te fuiste? ¿Por qué tuviste que arruinar toda mi vida así? Antonio bajó la mirada. El ¿por qué viniste aquí? Porque esa es una preocupación, protestó la chica. ¿Qué secretos tienes con tu madre? ¿Cuánto tiempo más continuará esto? Al menos explícalo todo. Ten algo de conciencia, por el amor de Dios. Antonio levantó las cejas sorprendido. ¿Te encontraste con mi madre? ¿Qué está pasando con ella? Evita señaló con el dedo a su ex esposo. Ya he tenido suficiente de todo esto, solo quiero saber por qué me trataste así. Antonio se rascó la oreja torpemente. Te enterarás de todo, te lo prometo, dame un poco de tiempo. ¿Para qué? Ella exigió. ¿Qué está pasando aquí? Ella prácticamente gritaba. ¿Por qué testificaste en mi contra? Yo no lo hice. Inmediatamente Antonio se mostró desconcertado por su propia respuesta emocional. Créeme, tu testimonio era nuestra única salida. ¿Siquiera entiendes lo que estás diciendo? Evita lo interrumpió. ¿Has estado alguna vez en una colonia? ¿Crees que es un paraíso allí? No, entiende esto. Enfrenté una elección tal que tu testimonio resultó ser el mal menor. Esas personas, ¿quiénes son? ¿Quién las pudo enviar? Tratar con ellos es muy peligroso. Antonio, parecido a un niño asustado, se giró constantemente ante cualquier sonido. Su voz era tranquila y ronca. Se notaba que estaba genuinamente asustado. No deberías estar aquí, por favor, vete. Me pondré en contacto contigo más tarde. Pero el sonido agudo de la puerta al abrirse lo impidió de terminar la frase. Elena apareció en el umbral. «Oh, ¿qué tipo de personas?», se burló con un tono desagradable. «¿Qué destinos?». Evita dio un paso amenazante hacia adelante, mirando severamente a su antigua amiga. ¿O ya no era aquella chica tímida que solía asustarse por cualquier palabra fuerte hace unos años? La prisión le enseñó a Evita sobre la vida, le enseñó a no tener miedo de mirar a un enemigo a los ojos. Al ver la mirada confiada de su ex amiga, Elena se desconcertó notablemente, pero trató de no demostrarlo. Reformuló su pregunta. «¿Por qué viniste a mirarme a los ojos?». Evita declaró con claridad. «¿Por qué me tratas así?». Elena no pudo contenerse, cada vez más enfadada. «Si sigo libre, no mantendrás a Antonio por mucho tiempo».
Antonio nunca fue tuyo. Su ex esposo, que había estado de pie cerca todo el tiempo, le lanzó una mirada significativa a Ela. Luego se dirigió a Lena. No te pongas nerviosa, Lena, vamos adentro. No hace falta ser grosero. Alena, ya enfurecida, espetó. Vamos, él, ladrón, sucia ladrona. Tuviste lo que te merecías. Los ladrones deberían estar en la cárcel. Este no es tu colgante, pertenece a la familia de Antonio. No tienes nada que ver con esto. Solo me difamaste y solíamos ser mejores amigas. ¿Sabes cómo tratan a gente como tú en la cárcel? Alena entrecerró los ojos astutamente. Evita se puso nerviosa. No lo sé y no quiero saberlo. Guárdate ese conocimiento para ti, nunca lo necesitaré. Ya veremos, respondió Evita con firmeza. Luego se dio la vuelta bruscamente y se fue. Al regresar a casa, no pudo dejar de pensar en las palabras de Antonio. ¿De qué personas estaba hablando? ¿Por qué dejó de hablar con su madre? ¿Y qué pasaba con el extraño comportamiento de Alena? La chica estaba inquieta y nerviosa. Cuando entró en la casa, lo hizo a toda prisa, como si la estuvieran persiguiendo perros. Aseguró bien la puerta y se adentró en el pasillo, quitándose los zapatos y el abrigo. «¿Papá?», llamó, pasando rápidamente por el salón y luego entrando en la cocina. Evita se quedó helada de sorpresa. Su padre, sonriendo cálidamente, estaba sentado en compañía de una mujer alta y pelirroja. «¿Camila?», exclamó Evita y enseguida se encontró en los brazos de su amiga. «Te he echado de menos. ¡Hola!». Camila parecía genuinamente encantada de verla también. «Bueno, ¿cómo fue tu viaje?», preguntó nerviosa. «Tu papá ya me contó todo». «Sí, no hace falta repetir las últimas noticias», sonrió Camila con suavidad. «Ya estoy al tanto». Evita bajó la mirada. No dijo realmente mucho. Resumió los eventos para Camila y su padre. Al día siguiente, agotada de fuerzas, Ela se dejó caer en el brazo del viejo sillón. Como siempre surgieron preguntas, había aún más ahora. ¿Quiénes son esas personas peligrosas? ¿Por qué la prisión parecía ser el mal menor? Ya no entiendo nada. ¿Quién era ese testigo anónimo? En ese momento, cuando Ela mencionó al misterioso testigo, Camila y su padre cambiaron visiblemente de expresión. «¿Qué te pasa?», preguntó Camila con preocupación, desviando su mirada de su padre a su amiga. Camila se levantó de la mesa y se acercó a Ela, tomando su mano. «Vine aquí por una razón. Descubrí algo que podría interesarte», dijo levantando los ojos. «¿De qué estás hablando?», preguntó Ela, recordando su conversación en la colonia. «Prometí ayudarte a aclarar tu caso», dijo Camila. «Dime lo que averigüé, pero no preguntes cómo. Logré investigar el asunto y descubrí quién fue el testigo anónimo. Sé quién dio el testimonio que condujo a tu encarcelamiento». Ela jadeó, apretando la mano de Camila. «Fue tu madre», dijo. Como si toda su vida pasara ante sus ojos, sabía que su madre no era fácil de tratar. ¿Pero enviar a su propio hijo a la cárcel, sabiendo que era inocente? Evita no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. María Rodionova fue la testigo, confirmó Camila. Describió vívidamente cómo te vio con el colgante robado. Lo siento, pero no sé cómo apoyarte en esto. Camila se sentó en una silla frente a ella, agarrándole las manos con fuerza. «No puedo imaginar cómo una madre podría hacerle esto a su propia hija», dijo. «Yo tampoco puedo», respondió Evita en voz baja. Miró a Mateo Davidovich. «¿Papá, lo sabías?». «Me enteré ahora mismo de Camila», respondió el hombre. «Estoy igual de impactado. Sabía que María podía incriminar a cualquiera, pero no sabía qué pensar sobre ti». Evita asintió, sumida en sus pensamientos. «Lo averiguaré, no puedo dejar que se salga con la suya», declaró. Con estas palabras, Evita se levantó y se dirigió a la habitación de sus hijas. Mientras se alejaba, no podía dejar de pensar en la revelación de su padre. ¿Qué tipo de persona traicionaría a su propio hijo de esa manera? Evita reflexionó sobre las conversaciones pasadas. Decidió prepararse a fondo para el enfrentamiento con su madre, consultando con su padre y Camila, quien se quedaba con ellos por unos días. Al día siguiente, Evita fue a la ciudad. La ira y el dolor por la traición de su madre la llenaban. Una vez más, fue a enfrentar la situación, esta vez armada con una cierta ventaja. Después de asegurarse de que todo el equipo estuviera revisado y de hacer un par de llamadas importantes, Evita entró con confianza en la casa. Subió las escaleras y comenzó a golpear inmediatamente las puertas de los apartamentos. «¡Ábranme!», gritó, y segura de que su madre estaba en casa. «¡Sé que estás ahí!». Cuando la puerta finalmente se entreabrió, María miró afuera, con el rostro aún adormilado. «¿Qué te pasa?», murmuró.
Deja de avergonzarme frente a los vecinos. Ella sabía que no era el momento de contenerse. Golpeó la puerta con fuerza como si su vida dependiera de la fuerza de esos golpes. Apenas unas horas antes, gracias a las habilidades de programación de Camila, habían descubierto que María había regresado al apartamento temprano en la mañana y no se había ido desde entonces. Así que no había duda, ella era la traidora. «No me voy a ninguna parte», declaró ella, empujando con el pie en la abertura. Sus zapatos robustos impidieron que su madre cerrara la puerta rápidamente. Evita, usando su fuerza, logró entrar. Sorprendida, María dio unos pasos hacia atrás. «Así que así es como la prisión cambia a las personas», comentó María. «Has perdido por completo la cabeza. Te atreves a volverte contra tu propia madre». Respecto a Lena, es una lástima que no sea mi hija. Incluso en su infancia, bien ella un potencial para sus metas. Estás dispuesta a llegar muy lejos, a diferencia de ti, que eres débil. ¿Realmente me metiste en prisión por un trinquete y persuadiste a Lena? Evita se sorprendió de nuevo, aunque había jurado no sorprenderse más. ¿Y quiénes son las personas que pusiste tras la madre de Antonio? Fuiste tú, por supuesto, no fue nadie más. María estalló en risas con renovador vigor cuando tú y Alena eran muy jóvenes. Gracias a Alena misma, tuve un encuentro interesante. En ese momento, su tío acababa de salir de prisión. Era bastante famoso en el mundo del crimen. Inmediatamente se interesó por mí y me presentó a sus asociados. Siempre supe que una vida aburrida y provinciana no era para mí. Siempre fue aburrido con tu estricto padre. Más tarde supe del colgante. Entre los ladrones era una verdadera leyenda. Sabíamos que pertenecía a alguna familia de nuestra ciudad, pero no sabíamos exactamente cuál. Me divorcié de tu padre y empecé a salir con mi Sakar. La mujer sonrió casi tiernamente. Es una persona increíblemente interesante. Todos ellos llevan vidas tan peligrosas e intrigantes. María relató todo esto con un orgullo sin disimulo. Me hizo sentir escalofríos, o tal vez fue emoción. No podía creer que esta extraña y ajena mujer hubiera sido su propia madre. Evita preguntó con cuidado. «Entonces te involucraste con criminales y los persuadiste para que robaran el colgante. Pero, ¿por qué no te deshiciste de mí antes, dejándome con mi padre?» La tonta mujer negó con la cabeza. «Tu padre pagaba una buena pensión alimenticia. Con ese dinero ayudé a mi hombre, Sakar, a ponerse de pie cuando le necesitaba. Y luego más tarde lograste hacer algo bueno. Sí, no te sorprendas, has crecido. Y te enamoraste de tu querido Antonio. Incluso ahora recuerdo cómo hablabas con ensoñación sobre algún misterioso colgante, transmitido a través de generaciones. Imagina mi sorpresa cuando me di cuenta de que era la misma pieza de joyería de cuando tenías 16 años. Estábamos preparando este trabajo, simplemente robarlo habría sido un grave error. Así que teníamos que ser astutos. ¿Realmente hiciste que Alena sedujera a Antonio?» A Evita le sobrevino una oleada de náuseas por la repulsión. No, Alena lo habría conseguido sin mi ayuda. Es repugnante. La demente mujer rió. Para su 18º cumpleaños, había hecho un trato con ella. La ayudé a deshacerse de ti, y ella sedujo a Antonio y consiguió el colgante. Nos repartimos el dinero entre nosotros, todo por el dinero. Evita susurró. «¿Cómo puedes? Por supuesto, ¿puedes siquiera imaginar cuánto vale esta cosa?» María escupió con desprecio. Para ser honesta, tuvimos que poner a algunas personas en su lugar. Asustamos a Sakar, Basilia, la madre de Antonio. Resistió demasiado tiempo defendiéndote en el juicio. Y Antonio, tuvimos que hacer que eligiera. O va a la cárcel o se involucra en un terrible accidente. No intervenir para mantenerte con vida. Este idiota te ama. No sé por qué realmente. Antonio me engañó en nuestra propia boda. Besó a Elena. ¿Amor? Difícilmente. Amargamente. Evita sonrió con sarcasmo. Dudo que algo así se pueda arreglar. María escupió desagradablemente. Todo se puede arreglar. Solo necesitas conocer los métodos correctos. Incluso le plantamos algo. Así es como perdió la razón. ¿Y hacer que se case con Alena? Eso fue fácil. Amenazar con la muerte de seres queridos puede lograr mucho. María se burló con desprecio. ¿Quién iba a saber que te liberarían con libertad condicional tan pronto? Siempre has sido la niña de papá. Te dieron 6 años completos. Eso debería haber sido suficiente tiempo para cerrar asuntos pendientes y salir de la ciudad. Y ahora, la sorpresa. ¿Por qué no puedes simplemente quedarte quieta? Porque metes tu nariz donde no te llaman. Evita le contó a Antonio que habían amenazado con matarme. Susurró Eli, su voz cambiada.
Si aún hubiera rechazado tus condiciones, ¿realmente me habrías matado? María sonrió de manera amenazante y miró a su hija con unos ojos que parecían completamente enloquecidos, como cristal. ¿Y lo dudaste? Se movió rápidamente hacia la cocina y regresó con un gran cuchillo de cocina en la mano. Te dije que no te entrometieras, no fingía olvidarte por nada. Bueno, elegiste tu destino. Con estas palabras, la mujer comenzó a avanzar lentamente, su rostro contorsionado por la amenaza, el cuchillo listo. Todo parecía una pesadilla. Evita sentía que estaba a punto de perder el conocimiento de horror, pero reunió sus fuerzas y gritó tan fuerte como pudo. Ahora, también tenía un cuchillo. María se quedó helada mirando alrededor. La puerta del apartamento se abrió en ese mismo momento y los oficiales de Omon entraron, inmovilizando a la bruja con el cuchillo boca abajo en el suelo de mármol. «No te muevas, estás bajo arresto», gritó uno de los oficiales. «¡Finalmente!». Nos enteramos de este grupo de crimen organizado un poco más tarde. Entramos siguiéndolos a la habitación, los conocidos oficiales de policía. Uno de ellos era el mismo oficial local que no abandonó a la pobre chica. Y con él estaba el capitán Bovrov en persona. Evita le sonrió agradecida a los hombres. «Gracias por creer en mí», dijo. «Gracias», respondió el capitán. «Nos ayudaste a rastrear a peligrosos criminales que perseguíamos durante años. Mereces todo el respeto, pero en cuanto a la condena injusta, proporcionaremos un abogado. El caso será revisado, la condena será anulada y se compensarán los daños por el daño moral». El oficial local interrumpió. «Cuando vine aquí por la llamada, inmediatamente sentí que algo no estaba bien. Menos mal que me llamaste, Evita. Gente como ella debería estar tras las rejas, eso está claro». Evita concluyó antes de dirigirse a su madre. Consultó con Camila durante mucho tiempo. Camila sugirió una opción esclarecedora: contactar a un conocido en la policía. Afortunadamente, Evita intercambió números de teléfono con él y le propuso un trato. Evita llegó a la reunión con el conocido en la policía. Un dispositivo de escucha estaba oculto en su ropa y procedió hacia su madre con la intención de extraer la mayor cantidad de información posible. Preguntó estratégicamente a María numerosas preguntas. En ese momento, el departamento de policía pudo escuchar claramente toda la conversación y grabarla como evidencia futura en el tribunal. De esta manera, María se incriminó involuntariamente, exponiendo no solo a ella misma, sino también a Elena y a su tío criminal a sentencias significativas. Finalmente, Evita descubrió la verdad. «Espero que podamos detener a los miembros restantes del grupo criminal», afirmó. «Los criminales deben estar tras las rejas y haremos todo lo posible», le aseguró el capitán Bovrov. «No te preocupes». El caso de María resultó ser tan mediático que se discutió en toda la ciudad durante varios meses. La policía logró exponer toda la organización criminal que había mencionado. Cada uno de sus miembros recibió su merecido castigo. María misma, así como Elena y su tío Zakhar, recibieron sentencias sustanciales. Resultó que no solo este crimen estaba en su expediente, sino algo peor. El tribunal reconoció su error o le compensó una suma sustancial por el daño moral. Con el dinero recibido pudo cumplir su sueño. Sacó un préstamo, compró un terreno en las afueras de la ciudad, construyó un edificio en él y abrió su propio taller de costura. En pocos años, su negocio creció, con sucursales expandiéndose y se convirtió en una reconocida diseñadora de moda. Ahora toda la ciudad vestía creaciones de Evita. Eso es lo que llamó a su salón. Toda la experiencia enseñó a Evita a no juzgar a una persona por su pasado. Como demostró la práctica, un ex recluso podría resultar ser mucho más humano que una ama de casa que cumple con la ley. Evita siempre dio la bienvenida a las mujeres que salían de prisión para trabajar con ella. No prestaban atención a sus pasados y ofrecían a todos una nueva oportunidad para encontrarse en esta vida. Unos meses después del arresto de su madre, Evita se reconcilió con Antonio. Resultó que su intuición no la había traicionado y su exmarido era verdaderamente inocente. Al enterarse de sus hijas, Antonio fue más feliz que nunca. Gritó de alegría, lanzando una niña risueña tras otra en el aire. Evita y las niñas se mudaron al apartamento de Antonio, donde ella retomó su antiguo hobby. Convirtió el espacioso balcón en un auténtico invernadero. La vida de Mateo Davidovich también estaba en movimiento. Estaba tan cautivado por la bondadosa, inteligente y recta Camila que comenzó a cortejarla con gran entusiasmo. Después de unos meses, la mujer se rindió a la misericordia del vencedor. Así surgió una nueva pareja feliz. Libres de María, toda la familia respiró aliviada. Daniela pudo reunirse con su hijo y recuperar una vida normal.
Al igual que Evita, ella había sido manipulada por María, acusándola de complicidad en el robo. Sin embargo, Evita ya no albergaba resentimientos hacia nadie. Se volvió más comprensiva y tolerante. Puede que su vida haya sido injusta al principio, pero fue ella quien enderezó todo al final.